Bienvenido a este video. Si estás aquí es porque te interesa seguir trabajando los conceptos de triángulos. Esta vez estaremos trabajando con el triángulo isósceles. Veamos el desafío inicial. En esta parte me están pidiendo que yo debo retomar las ideas que he visto años anteriores y que investigue cuáles son los nombres de los distintos triángulos según la longitud o largo de sus lados y luego que realice un dibujo por cada uno. Entonces solo vamos a recordar que hay tres tipos de triángulos y que uno de ellos es el equilátero, el isósceles y el escaleno. Entonces, bueno, el reto es que investigues y luego puedas hacer los dibujos. Vamos a platicar con el triángulo isósceles y vamos a recordar quién es este triángulo. Dice que un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados de igual longitud. Pues este triángulo se puede girar o como pues se quiera ver. Lo que sí es cierto es que tiene una base. La base es la que es distinta a las otras. Entonces la base en esta figura que está aquí tiene una medida distinta a los otros dos lados. Estos otros dos lados son iguales y vemos aquí que tiene una figura o una forma el cual me indica de que estos dos lados tienen la misma longitud. Y independientemente cuánto mida, estamos diciendo que son iguales. Tenemos otros dos ejemplos aquí abajo, en donde ambos triángulos, me doy cuenta que son congruentes. Entonces puedo indicar rápidamente aquí a que esta tiene una base que es igual a la que está del otro lado y también tiene estos dos lados que entre ellos son iguales y que también del otro lado pues han de tener la misma medida. Si yo quiero comprobar estas medidas, pues me tocará que utilizar regla, ¿verdad? Colocar la regla de este lado y comprobar que en realidad es cierto. Si quiero comprobar los ángulos, pues también tendré que utilizar el transportador, ya que por cada triángulo distinto me doy cuenta que los ángulos pueden cambiar. Muy bien, dicho esto, entonces vamos a avanzar a la siguiente diapositiva en donde encontramos algunos ejemplos. Aquí me están pidiendo que yo clasifique los triángulos según su longitud y menciono las características, dice, de los triángulos isósceles. Bueno, en este caso yo tengo que clasificar, es decir, que uno por uno tomarlos y decir qué triángulo es. Pero por favor, aquí no solo vamos a decir, bueno, este es equilátero, aquel es isósceles, aquel es escaleno y se acabó, sino que debemos argumentar matemáticamente por qué creo que es así. Analicemos el primero. Me doy cuenta que este primer triángulo tiene sus tres lados iguales. Además de la medida que ya es evidente que ahí está 4 centímetros, 4 centímetros y 4 centímetros, yo puedo colocarle esta pequeña marca, ¿verdad? Que en geometría significa que esos lados son iguales. Entonces aquí vamos a colocar también otra característica de estos triángulos es que sus ángulos tienen la misma medida, ¿verdad? Porque sus lados son iguales, así que también. Entonces voy a colocar aquí que este es un triángulo equilátero, ¿verdad? Es un triángulo equilátero porque eh, sus lados tienen la misma medida, o puedo decir que son iguales, y también sus ángulos son iguales, ¿verdad? Entonces ahí estoy argumentando con palabras y con simbología matemática que son iguales, ¿verdad? Bueno, vamos a analizar el segundo triángulo. Nos damos cuenta que el segundo triángulo tiene una base distinta y que tiene dos lados diferentes. Entonces puedo también utilizar simbología matemática, colocar aquí dos barritas diciendo que estos son iguales y que la base es distinta, ¿verdad? Puedo también decir que estos dos ángulos son correspondientes o son iguales y este ángulo de aquí pues es distinto que aquellos dos. Entonces vamos a explicar aquí de que este es un triángulo, en este caso isósceles, ¿verdad? Entonces escribimos correctamente isósceles porque, pues voy explicando, ¿verdad? Que sus dos lados tienen la misma medida y que la base es distinta y que tales ángulos también son iguales y que tal ángulo es distinto. Entonces, con argumentos matemáticos, por favor, chicos, vamos a ver este siguiente triángulo. El tercer triángulo me doy cuenta que también tiene características distintas, todos sus lados son diferentes.
Entonces puedo decir de que este lado tiene diferente medida a este y que este tercer lado tiene distinta medida que los demás. Por lo tanto, los ángulos también tienen distintas medidas. Entonces, con simbología matemática puedo decir eso. Y luego aquí voy explicando también, ¿verdad? Yo puedo decir que este es un triángulo escaleno porque tales razones, ¿verdad? Explicar con palabras lo más claro posible, ¿verdad? Y vamos a ver el otro triángulo. Este triángulo, además de ser rectángulo, porque vemos que hay un ángulo de 90 grados, pero ahora no estamos viendo las características de los triángulos por sus ángulos, sino que por sus lados. Entonces, como tiene dos lados iguales, entonces este triángulo está como que girado. Si lo giro y coloco esta como base, entonces me doy cuenta que esta base es distinto a los otros dos lados, ¿verdad? Y lo mismo pasa con los ángulos, estos de aquí son iguales. No sé cuánto miden, podría de repente averiguarlo, pero ahora no es la tarea. Entonces puedo explicar que este también es un triángulo isósceles, así se les llama eso, porque tiene dos lados iguales y uno no. Entonces, chicos, con argumentos matemáticos es que debemos trabajar. Aquí hay solución, vean, entonces aquí también está explicado cuáles incisos son isósceles, cuáles son escalenos o cuáles equiláteros por tales razones. Y aquí me están recordando que los triángulos que poseen un ángulo de 90 grados también se les llama triángulos rectángulos, ¿verdad? Este, además de ser isósceles, entonces también va a ser un triángulo rectángulo, ¿verdad? Aunque ese será otro tema que vamos a abordar en temas posteriores. Esta es entonces la tarea que hay que hacer. Vamos a ver este pequeño teorema que encontramos aquí. Aquí dice el teorema del triángulo isósceles, es que en un triángulo isósceles la medida de los ángulos de la base son iguales, ¿verdad? Entonces, porque estos lados son iguales, también esos ángulos son iguales y eso no lo debemos olvidar. Este triángulo puede estar girado eh, y de repente sentado sobre este pico de aquí arriba o este vértice o sentado sobre cualquiera de sus otros dos lados, pero hay que identificar cuál es la base. Y donde esté la base, ahí hay dos ángulos iguales. Es lo que me dice este teorema. Y con ayuda de ese teorema vamos a completar este ejemplo. En el siguiente ejemplo, pues vamos a tratar de ver de qué trata. Aquí hay un poquito de lenguaje matemático y hay que aprender a leerlo. Aquí dice, si el triángulo ABC, me están hablando de este triángulo, es un triángulo isósceles con los lados AB, o sea, este lado, y el triángulo AC iguales, entonces demuestre, dice, me están pidiendo que yo demuestre, ya sea con medidas o con argumentos matemáticos, que el ángulo ABC, o sea, es este ángulo que empieza de A, va para B y termina en C, este es un ángulo, y el triángulo ACB, que es el que está del otro lado, son iguales, o sea, nos toca que demostrar, híjole. ¿Y cómo demuestro? Pues algunos de los chicos solo dirá, bueno, yo miro que son iguales, digo, bueno, son iguales y ya estuvo. Pues esa no es la tarea, chicos. Vamos a demostrar utilizando este ejemplo que está aquí. Hay una solución matemática. Dice, primero dice que hay un punto medio, identifique que hay un punto medio D en el segmento BC. Entonces me están pidiendo que yo con una regla mida cuánto mide desde B hasta C y divida en dos. Por ejemplo, si toda esa línea midiera 10 centímetros, entonces en la primera parte de 5 centímetros yo pongo una marca y ahí trazo esta línea que va desde el punto medio hasta el punto A. Entonces, ahí lo que está sucediendo, estimados estudiantes, es que estoy creando dos triángulos. El primer triángulo es el que está del lado izquierdo y del otro lado hay otro triángulo que va hacia el lado derecho. Más o menos esto es lo que está pasando. Y que tiene vértices, voy a marcarlo por aquí. A, este también es A porque es el mismo punto, solo lo estoy separando. Aquí hay un punto B, aquí hay un punto D que también tienen en común con el del otro lado y aquí hay un punto C. Entonces, dicho eso, entonces vamos a analizar y comparar. Dice que en el triángulo ABD, es este triángulo ABD, el de la izquierda, y el triángulo ACD, que es el de la derecha, por hipótesis,
el lado AB y AC son iguales, dice aquí. Por construcción, por la medida que yo tracé acá y tuve que dividir en dos, por construcción, la línea BD y DC, porque si dije que medía 10 o no importa lo que mida, pero si lo divido entre dos, pues prácticamente estoy diciendo que esos dos lados son iguales. Y las líneas AD y AD, que es el del otro lado, pues obviamente son iguales porque es una línea que tienen en común, que aquí los he separado solo para hacer el análisis. Entonces dice aquí, por el criterio lado, 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 solo porque todos los lados son iguales, entonces vamos a decir que A, el triángulo ABD es congruente al triángulo ACD, que es el que está de este lado. Y entonces, por lo tanto, si eso es cierto, la medida de este ángulo y este ángulo pues tienen que ser iguales. Aquí estamos demostrando matemáticamente, chicos, sin medir, pero sí haciendo análisis, que esto es cierto. Entonces voy a decir que este ángulo, puedo decir, el ángulo B es igual al ángulo C, o como está escrito aquí en el folleto, que aquí dice el ángulo ABC, el ángulo ABC, que es el que estaba aquí arriba, ¿verdad? El triángulo ABC es igual al ángulo, creo que dije triángulo hace ratos, bueno, al ángulo ACB, ¿verdad? Que está del otro lado. Entonces aquí hemos demostrado con matemáticas lo que nos están preguntando. Entonces veamos de qué trata la actividad entonces. Ya hemos aprendido un pequeño teorema y bueno, a ver qué más nos trae en la actividad. Dice, completo los siguientes ejercicios. Aquí ustedes tienen que identificar cada uno de los triángulos y deben escribir el nombre de cada uno. Vean, parecido a lo que yo hice, pero hay que argumentar por qué se llama así. No quiero que me respondan solo es isósceles, es escaleno, no, sino que demuestren con formas matemáticas, no sé cómo quedan las medidas aquí, ustedes verán y colocan el nombre, por qué es isósceles, por qué es escaleno, por qué es equilátero, ¿verdad? Con argumentos. Entonces, si ustedes necesitan recortar esta figurita y pegarla o dibujarla más grande, pues dibújenla, ¿no? De repente no están con sus medidas reales, ustedes dibújenlas con sus medidas reales, ¿verdad? Midan 3 centímetros, midan 7 centímetros, midan 6 centímetros y hagan el triángulo, ¿verdad? Entonces, eso sería lo que yo les pido, ¿verdad? Para que pues aprendan un poquito a ver cómo se construyen estos triángulos. Luego determino el valor, dice, de los ángulos faltantes. Esta actividad es muy bonita. Aquí me están diciendo que este ángulo mide 65. Entonces, en vista de que aquí hay un triángulo que ya conocemos, ¿cuánto medirá aquí del otro lado? ¿Será que se puede averiguar? ¿Será que mide 50? ¿Será que mide más de 60? ¿Será que es igual al del otro lado? Si ustedes averiguan cuánto mide esto, pues tendrán que averiguar cuánto mide el otro lado. Lo que sí les quiero indicar en este video es que todos los triángulos, en todo triángulo, vamos a decir que la medida de sus ángulos, el ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo C tiene que dar 180 grados. Eso es un principio que no se los había mencionado tal vez, pero se los digo. Entonces, si sabemos cuánto miden estos dos, puedo averiguar cuánto me falta para llegar a 180. Y eso lo puedo hacer mediante una resta, ¿verdad? Lo mismo acá, cuánto mide. Aquí me están diciendo que mide 130 grados. También la mitad de esta parte, chicos, tiene que medir 180 grados. Entonces la pregunta es, ¿cuánto me falta para llegar a 180 si ya tengo 130? Y esa será la medida de este lado, ¿verdad? Entonces, y de ese modo podrán averiguar cuánto miden los otros dos ángulos, ¿verdad? Entonces, esa sería la tarea y este principio, pues ahí se los regalo para que ustedes lo puedan utilizar en cualquier momento. Espero que este video haya servido para aclarar algunas dudas. Les deseo mucha suerte.